Nos acompañan. Pero ¿sabes a quién le importa el país? Y que también está acá para acompañarnos en esta mañana tomando unos mates, al diputado nacional por la provincia de Chaco, mejor dicho, de Unión por la Patria, Aldo Leyva. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido, buena mañana. Aldo. Buen día a la mesa, un gusto estar con ustedes, con estas jóvenes damas y ustedes, jóvenes también. Gracias, Aldo, por eso. Gracias, joven diputado, por eso. Ya podemos ir. Lo sorprendimos, Aldo, que llegó y dijo tanta energía a la mañana. El diputado nacional más malvinero que tenemos en la Cámara, aparte de excombatiente, por supuesto, uno de los hombres que lleva la temática a la Cámara de Diputados de la Nación. Aldo, ¿cómo estás viendo esta recta final de año? Estamos, por supuesto, en las vísperas también de que haya sesiones extraordinarias, ¿no?, que van a ser a partir del 10 de diciembre. Contame qué se dice en los pasillos de la Cámara. Más allá de lo que se diga en los pasillos, lo que uno percibe es que en este tiempo que se viene el gobierno va a avanzar muy fuertemente en todo lo que tenga que ver con la quita de derecho, en todo lo que pueda hacer. Yo creo que va a ser algo similar a lo que ocurrió en su momento con la ley base, que fue en definitiva el principio de todo lo que el gobierno pudo hacer durante este tiempo, también a partir del DNU 70, donde con un gobierno que no tenía prácticamente legisladores, logró tener una amplísima mayoría, producto sin ninguna duda de extorsiones, de aprietes. Yo recuerdo que en su momento, cuando se debatió la ley base, en lo personal decía que el gobierno no tenía aliados, sino tenía cómplices. Y a partir de ahí pudo avanzar en todo lo que ya conocemos. Sin ninguna duda ahora se va a venir la reforma laboral, se va a venir también todo lo que tenga que ver con las privatizaciones, se va a venir todo lo que tenga que ver con este alineamiento incondicional a las políticas de Donald Trump, claro. Que en definitiva todos sabemos que todo lo que se viene y que tenga que ver con Milei en nada va a favorecer a la gran mayoría del pueblo argentino, que va a padecer estas políticas como lo ha padecido durante este tiempo. Pero bueno, es lo que la gente votó también en las últimas elecciones. Hay que ser respetuoso de esa voluntad. Del mismo modo, creo que también nosotros como fuerza política tenemos una enorme responsabilidad de generar las condiciones necesarias de cara al 2027, porque está claro que la única alternativa que hay en nuestro país es el peronismo, es Fuerza Patria, es el movimiento que a lo largo de la historia fue el que abrazó las causas nacionales y populares, y en esta oportunidad tampoco va a ser la excepción. Diputado, igual la preocupación de los que votaron por Fuerza Patria es muy alta, porque se esperaba un resultado distinto al que finalmente se dio, y eso no solamente tiene que ver con las expectativas, sino con un cambio, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La preocupación incluso viene de la mano de los trascendidos, de las negociaciones que algunos gobernadores, que uno los contaría dentro de lo que es el Movimiento Nacional y Popular, pareciera que están entablando negociaciones en función del presupuesto. ¿Cómo ves los movimientos dentro de la Cámara? ¿Es preocupante o no? Sí, es preocupante porque indudablemente hay un sector que llegó por nuestro espacio político que va a hacer funcional al gobierno. Esto también hay que decirlo. Lamentablemente esto nos ha sucedido en el gobierno de Macri. Yo recuerdo que habían logrado un bloque de 21 diputados que habían llegado por nuestra fuerza política, y que, armó un bloque propio, y después fue totalmente funcional a Macri. Lo mismo ocurrió en el Senado, lo mismo ocurrió en de estos 2 primeros años de Javier Milei, así que no podemos esperar otra cosa de cara. Es duro, es difícil decirlo, pero yo no tengo ninguna duda que ese camino se habrá de transitar en los próximos meses. Se hace mucho ese paralelismo entre incluso la victoria de medio término de Macri y esta victoria que tuvo el gobierno de Javier Milei, pero uno nunca sabe si se ilusiona con eso para buscarle un final. Las historias nunca se repiten de la misma manera. Más allá de esto que vos contás que ya sucedió y vuelve a pasar,
¿En qué grado está de cohesión el bloque de Fuerza Patria, a diferencia de lo que fue Macri? Si vos tenés que hacer un balance, ¿nos ve peor o mejor en la misma circunstancia? En cuanto al bloque lo veo mejor que en esa instancia. Pasa que también en ese momento el número que teníamos estaba arriba de los 120, si no... Eran más con Macri. Éramos más con Macri, exactamente. Ahora somos 97. De los cuales, bueno, yo espero que no bajemos de los 90. Esa es mi expectativa, que no bajemos de los 90. Habrá que trabajar para que eso no ocurra, habrá que conversar con los compañeros, pero a veces también la presión que ejerce el gobierno nacional sobre las provincias es tremenda, es muy difícil a veces para hombres y mujeres que vienen del interior donde somos gobierno soportar esas presiones. Y después también no hay que olvidarse que tuvimos el caso Cuéllar, claro. Así como Cuéllar hay muchos, es muy difícil, muy difícil identificarlos, pero de que no tengo la menor duda que hay muchos Cuéllar, hay muchos. Anteayer leía algo respecto a Randazzo, que perteneció a nuestro espacio y que aparentemente hoy está vinculado a las negociaciones también de la Andis. La verdad que cuando uno hace un repaso de todo lo que decía Randazzo cuando era ministro del Interior nuestro, después cuando, bueno, ya casi siendo virtual gobernador en ese momento, en los pasillos, dentro del peronismo, se hablaba de que había un carpetazo respecto a él, y a partir de ahí empezó su historia política, donde en principio fue funcional para que perdiera Cristina en la legislativa del año 2017. A partir de ahí siguió ese camino, y en lo que se refiere al gobierno de Milei, si ustedes repasan sus votaciones, sus expresiones, nos vamos a encontrar con que de aquel dirigente que aparentaba ser tal cual, un combativo, un peronista renovador, o de la renovación. Sí, parecía uno de los hombres con mayor futuro político dentro del peronismo y con mayor convicción desde el punto de vista de lo que es la defensa de lo nacional. Yo lo escuché muchas veces, más estuvo en mi pueblo alguna vez cuando yo era intendente en San Martín. Cuando lo encuentro en los pasillos siempre le cargo, le digo, ¿qué pasó con mi casi candidato a presidente? Porque en ese momento él estaba aspirando a pelear por la candidatura a presidente de la nación, era ministro del Interior, había ido a mi pueblo. Bueno, ¿y qué te dice? No, se ríe, no. Sigue largo. No se detiene. Es picante igual Randazzo. Es picante, pero también... Pero estas cosas, cuando te mira a los ojos... se ríe, y a veces es como que subestiman mucho a hombres como yo, que por ahí soy frontal, que digo las cosas tal cual pienso. Entonces a veces es como, que me tiene que decir pobrecito, de dónde viene. Claro. Esa es la sensación que yo tengo. Se siente de la política encumbrada, Randazzo. Claro, sí, de aquel hombre revolucionario. Como hoy, es de la élite. Hoy es parte de la élite, se siente parte de eso. Hay que aparecer en cuadernos de Calvete, se ve que para ser parte de la élite. Sí. Con esto que estás diciendo, lo menciono a lo de Calvete, para también contar que hoy va a declarar, Aldo. Hay más de uno que se está agarrando la cabeza por estas horas, porque hoy Calvete va a declarar ante la justicia. Recordamos, es por la causa del 3% de Carina, de la Andis. Calvete fue concejal de Macri entre 2015 y 2019 en la localidad de La Matanza, junto con ¿cómo es el otro que fue funcionario de la Andis? También, ahora se me fue el nombre. El que está preso. Exactamente, que es el que ya detuvieron, que también fue funcionario de la Andis durante el macrismo, que además fue secretario de salud de Nicolás Ducoté en la municipalidad de Pilar, ¿no? O sea, digo,
Esto lo estoy diciendo porque lo que mencionaba Aldo con Randazzo recién, a la cabeza, que ayer se conoció que estaba aparentemente en una licitación, estuvo una empresa en una licitación involucrada y aparecen esos cuadernos de Calvete, todo esto hace nexos directos entre lo que está pasando con esta causa y el mileísmo y el macrismo entre 2015 y 2019, que quedó también con sus tejes dentro de estructuras de el poder del Estado entre 2016 y estos años que todavía corren. Aldo, te pregunto con esto, porque otro tema también es si mañana le aprueban o no el pliego para que asuma como senadora tu colega, de La Libertad Avanza, colega de diputada, no de Espacio, estoy hablando de Villaverde. Y mañana le van a tratar eso y parece que el peronismo está juntando las manos para rechazar ese pliego. Lo real y concreto es que debieran rechazar ese pliego, debiera al menos postergarse su aprobación, en virtud de que los antecedentes con los que cuenta esta diputada son muy oscuros. En más de una oportunidad el diputado Martín Soria la denunció en el propio recinto. Siempre la respuesta era que era un ataque del kirchnerismo porque ellos son pulcros, limpios, honestos. Pero bueno, pareciera ser que cuando más se escarba, más se encuentra, y si uno sigue la línea de esta diputada también, muy allegada a Esper, que recordemos que también era uno de los hombres que más nos atacaba, que más nos descalificaba, y resulta ser que, terminó renunciando, o lo renunciaron, mejor dicho, porque era insostenible su candidatura desde el punto de vista político, social, y cuando uno más escarba, se encuentra con que hay un elemento común en el gobierno actual. ¿Dónde están? Hay coima, donde están, hay corrupción, donde están, hay aprietes. Ese es el modus operandi que tienen. Yo trato de relacionar siempre esto con la cuestión política en general, también cuando hablo de los aprietes. El apriete que tuvo el pueblo argentino de Trump es, la verdad que tremendo. Hay que remontarse a la época de Perón, y superó todo, porque en ese entonces era el embajador de los Estados Unidos. Hoy el propio Trump le salió a decir a los argentinos que había que votar porque si no se iba todo al bombo. Exactamente. Creo que también esa estrategia le funcionó en el 26 de octubre, porque hay un sector de la sociedad que, más allá de que nunca va a haber un dólar, nunca va a entender de la macroeconomía, pero que cuando suceden situaciones como esto, están totalmente preocupados y a veces optan por, como ocurrió ahora, darle un voto de confianza, pensando que seguramente el lunes iba a ser peor. Ahora, lo que no tengo ninguna duda es que para el pueblo argentino, lo que ocurrió el 26 va a ser peor de cara a los próximos 2 años, porque va a haber más ajuste, va a haber más despidos, va a haber más persecuciones, todo lo que ensayaron. Imaginemos que con 37, 38 diputados se plantó, aprobó la ley base, sostuvo el DNU 70. Se imaginan ahora va a juntar seguramente alrededor de 100, y seguramente va a tener el quórum con los pseudos aliados. Entonces me parece que de cara a lo que se viene va a ser muy difícil, pero también es claro que nosotros tenemos una posición muy clara de oponernos a esto que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, pero también tenemos la enorme responsabilidad de cara al 2027 de no solamente decir somos diferentes, sino de ser diferentes, de no solamente decir vamos a cambiar, sino cambiamos. ¿Qué le está faltando, Aldo, al peronismo? ¿Qué cosas crees que hay que poner sobre la mesa? ¿Cómo crees que hay que hablarlas? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que hay que mejorar? Creo que nosotros, por ejemplo, hablamos de la juventud, pero no le hacemos participar a la juventud. Hablamos de las mujeres y
y no participan las mujeres como debieran participar. Hablamos de Cristina, pero dejemos que Cristina esté ahí en San José 1111, y así hay una serie de situaciones donde, de acuerdo a la conveniencia, hacemos el planteo, pero del dicho al hecho a veces hay un largo trecho, y en ese sentido es que creo que nosotros tenemos que tener responsabilidad. Si hablamos de unidad, tenemos que trabajar para la unidad. Tenemos mucho diagnóstico, poca acción, estás diciendo. Sabemos todo, o sea, somos grandes cronistas y diagnosticadores, pero tenemos poca acción. Exactamente. Eso es una de las cuestiones que me parece que nosotros debemos corregir, debemos buscar las herramientas para que la sociedad vuelva a creer en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar para que nunca más tengamos un Cuéllar en nuestra lista. Claro. Nosotros tenemos que trabajar para que nunca más tengamos un Camau Espíndola en nuestra lista. Esas son las cuestiones que me parece que son esenciales de cara al futuro, porque si no, la gente también se da cuenta cuando le decimos una cosa y después se hace todo lo contrario. O no prestar tampoco la unidad, pensaba Aldo, porque claro, vos prestás la unidad, prestás el sello, y ahora resulta que Jalil hace 2 días dijo, che, me parece que con mis diputados voy a votar a favor de la reforma. Y, ¿viste? ¿Cómo? A mí me hierve un poco, ¿viste? Como que lo decís como, che, pero viejo, el que te votó... Tengo un amigo que te votó en Catamarca y pensó que vos ibas a ir contra la reforma laboral. Te votó porque vos planteabas este esquema que es lo que ofreció Fuerza Patria, y ahora me venís y me decís que, bueno, que cambiaste. Esas son cuestiones que me parece, a veces cuando hablamos de la unidad, tampoco es la unidad a cualquier precio, tampoco es la unidad para que hombres como este caso de Jalil, que seguramente, como es gobernador de una provincia, va a seguir teniendo preponderancia en la provincia y fuera de la provincia, porque a veces también los peronistas olvidamos fácilmente a quienes nos traicionan, a quien nos estoy diciendo que nos va a traicionar, vamos a esperar. Unidad hasta que duela, que nos duela a los dos, porque si me duele a mí solo porque me cagaste, ¿viste? Como, aparte, unidad en torno a un programa, es eso, ¿no? Unidad en torno a un programa. A un programa, a un equipo, a hombres y mujeres que tengan claros de qué lado estamos, porque si esa unidad es para que aquellos que acomodan su cuerpo de acuerdo a la conveniencia salgan beneficiados, la verdad que esa no es la unidad que uno pretende y que necesita nuestro espacio en este momento. Necesitamos hombres y mujeres con convicciones, con decisión, que no se doblen, que no se arrodillen, porque después la decepción para con la sociedad en su conjunto es muy grande. Yo prefiero que seamos 10, pero que seamos 10 en serio, y no estar mirando y cuidándome la espalda a ver si el 11 o el 12 está ahí presto a traicionarnos. Diputado, ¿cómo está Chaco? Hablando de abajo hacia arriba también, digo. ¿Qué pasa en la provincia de Chaco? El Coqui fue candidato en la última elección. ¿Cómo viene analizando el peronismo en esa provincia? Bueno, lo que siento es que somos competitivos, perdimos por menos del 1 y pico %. Coqui hizo una extraordinaria elección, se puso la campaña al hombro. Tenemos un gobierno en la provincia que es la réplica exacta de Milei. De hecho, se supone que es radical el gobernador, pero ahí fueron como el Frente de la Libertad Avanza, y replica todas sus políticas en cuanto a concentración mediática. En las provincias a veces es muy fácil contener las críticas o alinear a los medios provinciales a partir de pautas donde la oposición no tiene prácticamente espacio, y todas son loas al oficialismo,
Y en ese contexto es lo que hace Esdero. Tenemos una provincia que hoy no tiene obras públicas, que los docentes fueron estafados en el sentido de que venían cobrando lo denominado cláusula gatillo, lo eliminó de un plumazo, los despidos en diferentes espacios del Estado con el cuento de que son militantes afuera, como diría Milei. La producción está totalmente abandonada, así que la situación del Chaco es muy compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las infraestructuras que necesitamos y que hoy directamente no existe. Para Esdero es mandar a sus diputados a votar a favor de Milei, y ahí termina su posición política con el gobierno nacional. Pablo Achbagianes, con quien hablaba, es de quien hablábamos antes, el funcionario de Macri que está detenido ahora, que fue funcionario de la Andis y que aparentemente fue parte fundamental para que se pueda dar todo este entramado de corrupción y de coimas que nos venimos enterando los últimos meses. Aldo, sabés que estamos llegando al cierre, pero quería decir algo. Para mí vos, lo hemos charlado en otros momentos y demás, pero sos uno de los ejemplos que podemos ver en el Congreso como algo palpable, ¿no? De lo que uno espera de un dirigente que fue primero vecino, después militante, después intendente de San Martín en la localidad de Chaco. Pero sabes que yo quería ir un poquito más profundo de por qué te digo lo del ejemplo, porque Aldo fue combatiente de Malvinas y lo mandaron con un fusil que disparaba mal y a cagarse de frío a los 18, 19 años a las islas. Y el tipo volvió y al mismo día que volvió, esta historia yo la sé porque alguna vez la habíamos charlado en otra entrevista con Aldo en profundidad, dijo, me voy a dedicar a hacer política en mi pueblo porque esto no puede pasar, claro. No le puede pasar a más gente. ¿No? Digo, otra persona se podría haber enojado, frustrado, deprimido. Aldo volvió de las islas diciendo, voy a hacer política porque yo quiero ayudar a que esto cambie y que no vuelvan a mandar a pibes de 18 y 19 años a cagarse de frío y a que estén en las situaciones que estuve yo. Así que lo quería contar como parte del cierre de la entrevista. Aldo, siempre es un placer charlar con vos. Te agradezco mucho. Gracias. Por haber venido, y 30 segundos. Si los dirigentes políticos seguimos siendo militantes, seguimos siendo vecinos, seguramente la situación sería totalmente diferente. ¿Qué quiero decir? Que con errores y aciertos, con crítica, con gente que lógicamente no nos quiere, por una cuestión política también, la primera cuestión que yo llevo es, sigo siendo un vecino más en mi pueblo, sigo siendo un militante más, con otra responsabilidad, y lo único que nosotros vamos a llevar el día que nos vamos a este mundo es nuestro nombre, y en este caso los cargos son muy circunstanciales, dura lo que dura el mandato, pero el resto seguimos siendo vecinos y debiéramos ser, cada uno de los dirigentes políticos, ser vecino y seguir siendo militante. A mí no me gusta hablar a los militantes porque soy militante, no me gusta hablar a los vecinos porque soy vecino, y no me gusta hablar de la gente porque soy gente. Claro. Listo, claro. Aldo, nos quedamos con eso. Buenísimo. Está bien. Capaz le sirve también, viste, a los que hoy nos gestionan para saber que esas chatas negras y las 10 camionetas de custodia y todo eso después se termina en algún momento. Claro, esos que te dicen hay que bajar al territorio, claro. Hay que bajar al territorio. Mirá, digo, pero ¿dónde ya están? Cuando decís hay que bajar al territorio, dice que bajar. Ya cuando decís hay que bajar es porque ya están ahí arriba. Ya te subiste. Sí. Claro. Ya te subiste. Total, claro. Sí. Qué cosa, Vamos, bajemos al territorio. Bajemos. Sí. Bajemos, vamos a la tanda. Gracias, Aldo. Gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200